Buenos días a todos, soy Cloro Magnesio y bienvenidos al primer vídeo de estructura del átomo. Acordaos que en la descripción os dejaré todos los links de los vídeos del tema para que podáis ver el hilo. Y si os gusta el contenido del canal, no olvidéis de suscribiros y darle a la campanita para recibir notificación cuando se publique un nuevo vídeo. ¡Vamos con la intro! Bien, en este primer vídeo vamos a aprender lo que es el número atómico y el número másico, ¿de acuerdo? Y su relación con los protones, neutrones y electrones. ¿Qué es todo eso y cómo es la estructura básica del átomo? ¿Vale? Entonces, primero de todo vamos a hablar de la estructura del átomo. Nosotros tenemos que el átomo está formado separado por un núcleo y una corteza, ¿de acuerdo? Y hay diferentes elementos en cada uno de ellos. En el núcleo se encuentran los protones, que se escriben normalmente con P+, y los neutrones, que se suelen escribir con una N. Y en la corteza están lo que se llaman los electrones, ¿vale? Entonces, ¿qué es cada uno de ellos? ¿De acuerdo? Tenemos las tres partículas subatómicas principales, ¿de acuerdo? Cada una con cierta masa y carga eléctrica, ¿vale? Entonces, primero de todo, el protón, ¿vale? Tiene una masa relativa de 1. ¿Vale? Igual que el neutrón, ¿vale? El protón y el neutrón pesan más o menos lo mismo, ¿vale? Que es lo que se llama una unidad de masa atómica, ¿vale? Que esta es la que luego se relaciona con la masa de los átomos. En cambio, el electrón se considera que tiene una masa de 0, ¿vale? Entonces, lógicamente, no es exactamente 0, pero la masa de un electrón es más o menos la milésima parte de la masa de un protón, por ejemplo. Con lo cual es eso, la masa del electrón es insignificante con respecto a la masa de un protón. Es como comparar un kilo con una tonelada, ¿vale? Sí, el kilo no es nulo, pero es eso. Si tú a un coche le añades un disco de 1 kilo, pues la variación de masa es minúscula, ¿vale? Por eso se considera relativamente 0, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? Mirando esto, nosotros tenemos que el protón y el neutrón, que ambos se encuentran en el núcleo, observamos que el núcleo contiene prácticamente toda la masa del átomo, ¿vale? Pero los electrones, como no tienen, en la corteza no hay masa, está toda concentrada en el centro, toda la masa, ¿de acuerdo? Luego, la carga eléctrica del protón es +1, del neutrón es 0, es neutro, como bien dice el nombre, y del electrón es -1, ¿de acuerdo? Los protones tienen carga positiva, los electrones negativa, ¿vale? Y tienen la misma carga de signo contrario, lo que significa que un protón y un electrón, eléctricamente hablando, se contrarrestan. Si tienes un protón y un electrón, la carga global es neutra, ¿vale? Entonces, ahora, número atómico y número másico, ¿vale? Nosotros en un elemento, llamémoslo X, veremos, a veces los ponen a la izquierda, a veces los ponen aquí debajo, va cambiando, ¿vale? Z y A, por ejemplo, carbono 6, 12, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es cada uno de estos? Z es un número atómico, ¿vale? Y el número atómico siempre es igual al número de protones, ¿vale? Entonces, el número de protones, el número atómico, es lo que le da a un átomo su identidad, ¿vale? O sea, todos los átomos de carbono tienen como número atómico 6. Si un átomo tiene un número atómico diferente de 6, ya no es un carbono, ¿vale? Entonces, por ejemplo aquí, bueno, el carbono que tiene 6, el boro tiene número atómico 5, el nitrógeno número atómico 7, etc., ¿vale? Cada átomo tiene su número atómico. El número másico puede cambiar, ¿vale? Por ejemplo, hay lo que se llama, seguro que os suena, el carbono 14, ¿vale? Entonces, el carbono 14, lo veremos más adelante qué es simplemente, fijaos que el número atómico es el mismo, pero el que cambia
es el número másico. ¿Vale? El número másico interpreta la masa del átomo en sí, ¿vale? O sea, el total de masa que tiene el átomo. Y el número másico siempre será el número de protones más el número de neutrones, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, si nosotros cogemos el carbono 612, ¿vale? Tendremos que el número atómico es 6, con lo cual el número de protones es 6. Luego el número másico es 12, con lo cual el número de neutrones sería 12 menos 6, 6, ¿vale? Este carbono tendría 6 protones y 6 neutrones. Y por último, este carbono, como es carbono, tiene 6 protones, pero si calculáis el número de neutrones, 14 menos 6, vemos que tiene 8 neutrones, ¿vale? Esto de aquí, que lo veremos en el siguiente vídeo, es lo que se llaman isótopos, ¿vale? En el próximo vídeo lo veremos con más detalle. Entonces, hasta aquí, bien. Vemos que como ambos son carbonos, ambos tienen 6 protones. Acordaos, el número de protones, número atómico, es la identidad del átomo, ¿vale? Luego, ¿qué más quedaría? El número de electrones, aún no hemos hablado de ellos, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Que si la sustancia es neutra, que si no pone nada lo es, el número de protones y el número de electrones tiene que ser igual, ¿vale? Hago una pequeña línea divisoria para que se vea mejor. El carbono 12 tendría 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. El carbono 14 tendría 6 protones, 8 neutrones y 6 electrones, ¿vale? Entonces, para esto he preparado aquí una serie de ejercicios, ¿vale? Para practicar. Nos dan número atómico y másico, ¿vale? De cada uno de ellos y nos piden el número de protones, neutrones y electrones de cada caso. Entonces, primero, hidrógeno 1, 1, ¿vale? El 1 de aquí abajo nos muestra que el número atómico es 1 y es igual al número de protones, con lo cual el número de protones 1, ¿vale? Esto es lo más sencillo, ¿vale? Luego, número de neutrones. Acordaos que el número de neutrones será siempre A menos Z, el número másico menos el número atómico, ¿vale? Porque el número atómico es el número de protones. Entonces, 1 menos 1, 0. ¿Esto puede ocurrir? Sí, ¿vale? El átomo de hidrógeno en sí está formado únicamente por un protón, 0 neutrones y un electrón. El átomo de hidrógeno es así de simple, un protón y un electrón, punto, ¿vale? Como veis, como es neutro, el número de protones y electrones tiene que ser igual. Siguiente, el litio. El número de aquí abajo, el número atómico, nos dice que tiene 3 protones. Número de neutrones, másico menos atómico, 7 menos 3, 4. Y luego, como es neutro, número de electrones igual a número de protones. Oxígeno, 8, 16. Número de protones, 8. Número de neutrones, 16 menos 8, 8. Número de electrones y protones tiene que ser igual, 8. ¿Vale? Ahora empezamos con cosas un poquito más divertidas. Aquí, este cloro tiene una carga negativa, ya no es neutro. El número de electrones y protones ya no será igual, porque la carga global no es neutra. ¿Vale? Entonces, primero empezamos como siempre. Este número de aquí, el número atómico, es el número de protones. Bien. Número de neutrones. Másico menos atómico, 35 menos 17, 18. Ahora, número de electrones. Aquí que tenemos que, si nosotros tenemos 17 cargas positivas y vemos que la carga global es de una negativa, significa que el número de electrones tiene que ser una unidad superior al número de protones para que haya una carga negativa en exceso. Con lo cual, 17 más 1, 18. ¿Vale? Fijaos, si nosotros tenemos 18 electrones y 17 protones, tenemos 18 cargas negativas y 17 cargas positivas. ¿Vale? Con estas 17 cargas positivas se compensan 17 cargas negativas de los electrones y nos queda un electrón libre, con lo cual carga global de una negativa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando haya carga eléctrica, lo que se modifica, fijaos, es el número de electrones, nunca el de protones.
¿vale? Un átomo de cloro siempre tendrá 17 protones, independientemente del número másico o de la carga eléctrica. El número de protones nunca cambia, cambia el de electrones. Fijaos, el número de neutrones hace cambiar la masa, el número de electrones hace cambiar la carga eléctrica y el número de protones hace cambiar el átomo directamente, ¿vale? Por último, calcio, 20-40 con 2 positivas. Ahí tenemos el número de protones, lo tenemos aquí, 20. Número de neutrones, 40 menos 20, 20. Y por último, el número de electrones. Fijaos que tenemos 2 cargas positivas. Eso significa que tenemos que tener un exceso de protones, ¿vale? En negativa tenemos un exceso de electrones, en positivo tenemos un exceso de protones, de 2. Eso significa que tiene que haber 2 electrones menos que el número de protones, ¿vale? Con lo cual tendremos un total de 18 electrones, ¿de acuerdo? Fijaos, 18 electrones compensan 18 protones y nos quedan 2 protones más que le dan las 2 cargas positivas al átomo, ¿vale? Y como hemos hecho antes, lo que la carga eléctrica cambia es el número de electrones, no de protones, ¿vale? Bien, pues con esto acabamos el vídeo de hoy, ¿vale? Esta es la estructura básica del número del átomo, ¿vale? En el núcleo, protones y electrones, una corteza de electrones. Luego, número atómico y másico, ¿vale? Y un ejercicio para averiguar todas las propiedades subatómicas, las partículas subatómicas que tiene cada uno de los átomos, ¿vale? Pues bien, con esto acabamos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, suscribiros y denle un like. Muchas gracias.